3, 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Hoy tengo un invitado que muy pocos entienden bien. La mayoría lo conoce como una leyenda del póker, pero eso es solo la superficie. Por detrás de esa imagen del shark, del personaje, del show, hay algo mucho más interesante. Un empresario que construyó su libertad financiera fuera del juego y que por eso pudo jugar mejor que casi todos los demás. Y eso es el punto clave de esta conversación. Porque el póker en el fondo no es sobre cartas, es sobre tomar decisiones bajo incertidumbre, manejar riesgo, controlar emociones. Exactamente lo mismo que hacemos todos los días en los negocios. Así que hoy no vamos a hablar de póker como hobby, vamos a hablar de cómo piensa alguien que ha competido durante décadas al más alto nivel, sin presión, sin necesidad y con una claridad que pocos tienen. Entonces, con eso, Humberto, el tiburón, Brenes, bienvenidos a Accelerate. Y Gracias, Fabián. la mayoría te ve como jugador profesional, pero tú siempre dices que el póker no es tu negocio. Porque Mira, eso te hizo mejor que los demás. ¿Qué crees? eh, eh, esa ha sido la gran diferencia. Mucha gente me ha preguntado en la vida que cómo pude tener éxito en el póker, en algo que en Costa Rica el nivel era otro, era muy difícil aprender, por eso tuvimos que ir a Estados Unidos, que ya te lo contaré. Pero lo más importante es que yo entendí muy claro que cuando uno juega por necesidad, pierde por obligación. Es una frase que se usa mucho porque el juego es de tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones bajo la presión económica o bajo el estrés de que si mañana no puedo comer, ya me la puse un poco exagerado, pero que esto es terrible. Eh, yo, gracias a Dios y gracias a mi padre, eh, la vida económicamente me tocó fácil, en el sentido que papá murió en el año 76, después de un cáncer que le dio en el 74, cuando yo me estaba graduando de ingeniero industrial. Y él en eso, en esos 2 años y medio que sobrevivió al cáncer, se preocupó mucho. Éramos 7 hermanos. Y la verdad que no se ha dado muy buena educación. Estuve en el Colegio de La Salle, pues estuve en la Universidad de Costa Rica porque amo a mi país y no quise salir. Cuando yo me gradué en mayo del 74, y papá se enfermó en enero del 74. Murió en el 76, pero esos 2 años y medio me ayudó muchísimo, me empujó, me enseñó. Sí, él sabía que estaba muriendo y entonces todo lo que le podía me lo traspasó en ese tiempo. Y no solo me traspasó los conocimientos, sino que me traspasó los amigos. Papá tenía un grupo donde jugaba póker y lo voy a decir sin ofenderlo a él. No era mal jugador, pero no era muy bueno en el sentido, porque él no entendía, él no tenía ese interés de demostrar que era bueno en el póker y de ganar. Eh, yo cuando lo veía decía, papá, ¿por qué pagaste eso? Porque me tocó verlos jugando todo el grupo montones de veces. Me decía, es que el que está perdiendo es mi amigo, pero papá, a mí no me importa. Sí, me decía, es que no es plata. Le digo, yo, hijo, no, papá, usted se la devuelve después si quiere, no hay problema. Pero el hecho es ganar. Ah, es que vos sos muy competitivo. No, 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 no. Bueno, así fuimos avanzando. Cuando papá muere, yo me incorporo al grupo. Y, De y entonces, ¿tú crees que el error de la mayoría de los jugadores es depender del juego? Sí, 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 si no lo sabes hacer bien. Y ahora tal vez te lo explico. Sí, porque cuando vos querés vivir de algo, se convierte muy duro. Tienes que ser demasiado bueno y entenderlo. Es muy difícil tomar una decisión bajo presión. Eh, eh, si vos sabes que te está jugando la comida del mes, es durísimo. Mm. Es más, te enseñan una mano donde está empatada
y sabes que tienes que pagar porque si está empatada y hay un poco de plata en el centro, ¿ok? Eh, si votás, el otro ganó. Entonces ganó lo que estaba en el centro. Entonces vos tenés que pagar y puedes en ese momento quedarte sin plata, perder su banca. Y la gente no puede tomar bajo presión buenas decisiones. Si usted ha notado, todos los grandes jugadores o tienen un capital, una banca que les oferta, o tienen lo que llaman un banquero. Yo me recuerdo eh, de un jugador, tal vez que para mí uno fue de los más grandes en el mundo, que murió muy joven, estuvo Ungar. Era de lo que yo vi, de lo mejor. Y la gente que lo conoció siempre habló de él, pero él tenía el problema de desorden en su vida. Eh, y lo que lo hizo grande jugador es que él, la plata no le importaba. Claro, no le importaba porque era tan bueno que tenía un banquero. Entonces, Mm. no sé si algún día te han contado lo que es un banquero, pero te lo voy a resumir muy fácil. El banquero es el que pone al jugador a jugar. En el momento en que el jugador gana, eh, reparte la plata con el banquero. Cuando no ha ganado y va perdiendo, el banquero va apuntando. El jugador me debe tanto, me debe tanto. No sé si me explico bien, porque tal vez vos lo No, puedes hacer. está perfectamente claro. Y, Ajá. y, y tú también hablas de decisiones. Entonces, claro, en póker es un juego donde primero no tienes toda la información y segundo, pues tú juegas probabilidades, me imagino. Entonces, ¿cómo decides tú cuando sabes que sí te puedes equivocar? Bueno, primero, cuando sé que me puedo equivocar, ya, en los negocios me puedo equivocar en toda la vida, pero eh, cuando yo creo que hay que pagar, no tengo ningún problema en pagar. Nunca he tenido ningún problema porque nunca he puesto en riesgo ni mi seguridad, ni mi familia, nada. Nunca he jugado en algo donde me haga sufrir. Me hace sufrir que me quiten las fichitas. No le den un valor las fichas. Es decir, ese tener, pero no, nunca tuve una decisión frenada por falta de plata o por miedo a perder la plata. Eh, eh, es tanto, las veces, bueno, es igual como lo mencionaba en los negocios. No hay negocio seguro, siempre hay riesgos, pero uno entra en un negocio, entra en dos, en tres, perdiste en uno, ganaste en dos, y ahí va, es igual el juego. Y tuve otra decisión muy, muy importante, que como no quería eh, tener esa dependencia de juego, nunca me metí jugué fuerte en Costa Rica con el grupo de amigos, pero cuando fui a Estados Unidos nunca fui a jugar a casas privadas, ni a platas, ni a grupos de póker. No porque fuera malo o bueno, es que no me interesaba. Eh, cuando, cuando niño, en la realidad, y cuesta reconocerlo, uno se cree que es muy bueno en fútbol. La cosa es de que yo me fui dando cuenta poco a poco Que eh, no te de funciona el que, fútbol. de que no era bueno en el fútbol. Además, te lo voy a hacer así resumido. Un día, papá, con 13 años, yo me llamo igual que papá, pues Humberto, los dos nos llamábamos pues Humberto. Y un día soy el segundo de la casa, pero mamá le puso primero, ella tenía el derecho a ponerle el nombre al primero, y entonces al segundo me llamó igual. Entonces mi hermano me llamaba Marco Antonio. Eh, Papá me puso, y un día me llamó papá como a los 12 13 años que yo me sentí un campeón porque andaba con el uniforme, con los zapatos de fútbol, etcétera. Y después se vuelve papá de jugar un partido, porque jugábamos entre la familia. Y se vuelve papá y me dice, qué raro, hijo. Le digo, ¿qué pasó, papá? Me dice, vos sabés de que yo era muy bueno jugando fútbol porque estuve en México, que he estudiado esto y lo otro. Y aquí ni vos ni Eric, tu hermano, pero un poquillo coco, todos ustedes no salieron para el fútbol. Y yo con su uniforme, yo me sentía que era un campeón. En ese momento sentí
esa información de recibir de que eso que vos te creías muy bueno, no lo eras. Y ahí fuiste Y al era póker. cierto. Ajá. Y yo ya en esa edad, yo ya estaba viéndolo jugar póker a él, porque yo me quedaba en la Ah, casa. Entonces, cuando los amigos de él llegaban a jugar a mi casa, yo me quedaba sirviéndoles las Coca-Colas o lo que quisieran. Chagos no tomaban café, era muy poco una cerveza de vez en cuando, pero yo veía la jugada y yo volví a ver, yo ya había aprendido y volví a ver, pero ¿por qué papá? ¿Por qué pagaste? Le decía, pero ¿por qué aquello? Y decía, papá, es que pobrecito, de ahí le estaba, además que era suerte, para que el otro tenía la mejor mano, pero yo le podía ganar. O sea, no había ningún interés. Y yo le decía, papá, entonces, decís que no soy bueno en el fútbol, pero usted no es bueno en póker. ahí encontraste la, la pasión. Bueno, ah, Y estuvimos ahí hablando de decisiones y dijiste algo interesante, que no te costaba o no te dolía pagar si tenías que pagar, pero sí te dolía que te quitan los chips. Entonces, yo quiero preguntar, ¿cómo diferencias entre una mala decisión y mala suerte? la la mala decisión es si vos tenés una mano para ponerte 8 o 9 y un carajo sube y otro paga. Si vos no has puesto un 5, ¿para qué vas a pagar con 8 o 9 si ya hay doble acción? Ujú, Hay gente que le gusta jugar todas las manos y en el grupo de papá casi todos jugaban todas las manos. Había un amigo que decía la carta de él, del naipe, y ellos recortaban el naipe, jugaban del 4 al as, ¿verdad? Recortaban ujú. el 2 el 3 y el 2 y el 3 para eliminar un poco de cartas. ¿Ok? Y resultaba que me decía, el 6 era de Danilo y papá escogió el 7. Pero papá, ¿por qué no escogiste el as? ¿Por qué no escogiste el rey? Ah, no, porque el 7 es mi número que me gusta. Sí, pero Dios mío, pero ¿cómo me va a dar una explicación esa? Entonces yo Entonces lo es una decía, mala papá, decisión, ¿no? sí, yo le decía, papá, es que yo soy malo en fútbol, pero usted en el póker no es muy bueno. Pero bueno, así fue y papá murió cuando yo tenía 26 años. Después de que murió papá, como a los 6 meses, yo me incorporé al grupo de póker y jugué con todo ese grupo. Ya era nivel grande, era el nivel tal vez, yo creo que era la mesa de nivel más alto en Costa Rica. Y entonces Y, eso fue, jugué yo de ahí hasta el año 86 estuvimos jugando. y, y, digamos, entonces listo, digamos, si tú básicamente, yo entiendo, a ver si entiendo bien, una mala decisión es cuando alguien, por ejemplo, en el póker apuesta algo que la probabilidad es muy baja en ganar o casi cero. Imagino en el negocio es igual. Y mala suerte sería entonces lo contrario. Yo sí tenía buenas probabilidades, yo sí aposté porque me tocaba pagar según los probabilidades y el plata en la mesa, pero en fin, no salió. Eso sería entonces mala suerte. Sí, te lo pongo para aclararte eso de ahí. Imagínate que ellos jugaban un juego que era casi guardados. Te daban una carta y te Ujú, decían, ahora sí apueste. Y Danilo Alfaro, que era un amigo, decía, bueno, el 6 esa es mi carta. Yo mando dormir porque tengo mi carta. Papá pagaba con un 7, ¿sí? Y el inteligente pagaba con un as o con un rey. Estabas viendo ujú. solo una carta, ¿cierto? Faltaban cuatro Sí, cartas más en la mano y después se sí, iban a poner 5. Pero ya empezaste perdiendo. sí, Luego, pues por la probabilidad, porque ahí la probabilidad sí, no está a tu favor. exactamente. Entonces, cuando una cosa es jugar por diversión, pero entonces jueguen de 5 centavos, de 10 centavos, está bien. Pero eso es lo que yo llamo tomar decisiones equivocadas porque cree que es divertido. Bueno, está bien, si quieren divertirse, sí, pero yo no jugaba por diversión, yo jugaba por competición. Por Entonces, ganar. ¿No? no era cuestión de plata, porque varias veces, te digo, ni cobré muchas veces, pero para mí lo importante era ganar. Y Y con esa mentalidad me fui a Estados Unidos. y, y tú también tienes una empresa.
Eres Sí, CEO, me imagino manejaste mucho tiempo empresa. Entonces, si un CEO quiere aplicar eso mañana, ahora en su empresa, ¿qué debería cambiar en su manera de tomar decisiones? pero papá en empresa era un buen empresario. Papá su negocio principal era el café, tuvo una compañía de exportación, era catador de café. Teníamos en el mercado central de Costa Rica, en los años de los años 40 al 60 y pico, la mayoría del café se tostaba ahí en el mercado central. Ahí teníamos, mi abuelo tenía un negocio, papá tenía otro, mi tío tenía un negocio, y en café era brillante, pero porque el café sí le interesaba, el negocio sí le interesaba hacerlo. Eso me lo transfirió. Y como dice, cuando una persona nace con suerte, bueno, eh, para mí era un infierno porque cuando papá muere en el 76, éramos 7 hermanos, dependíamos casi todo de papá, pero esos 2 años y medio, papá me enseñó mucho del negocio Mm, y yo continué con el negocio. Lo continué y económicamente me fue muy bien, porque suerte en la vida hay que tenerla. En el año 76, si uno vuelve atrás, se va a dar cuenta que el café pegó un pico que se fue de los $50 hasta 330 en el 76, 77, 78. Es decir, papá muriendo, el negocio de café, que nos iba muy bien, y cuando muere yo continúo y el café pasa de $50 a 300 y pico. Algo como está sucediendo ahora, que el café está a 300 y pico dólares. Entonces, en los negocios empecé muy bien, heredado por papá. De ahí me metí, como ya he estudiado ingeniería industrial, aprovechando que me iba bien el café, entendía que el café subía y después iba a bajar. Entonces me metí a controlar el negocio del maní, porque los tostadores, que te puedo hablar de tu país, nosotros teníamos tostadores que hemos traído Probat, de una marca alemana, que eran los mejores, y ahí tostábamos el café, pero esos tostadores también tostaban maní y cacao. Entonces yo me metí en el negocio del maní, y para resumírtelo rápido, en el año ya 80 en Costa Rica controlaba el maní, y salí en una revista Rumbo que se llamaba El Zar del Maní, como si fuera. Descubrí un negocio que en Costa Rica estaba descuidado, que en Costa Rica el maní es muy consumido, y nos hicimos líderes en ese mercado. Bueno, y así fui en varios negocios. Entonces, en los negocios, gracias, y no quiero echarme las flores, gracias a papá, tuve un principio eh, ya encaminado, y la suerte de que fui recibido por los amigos de papá. Muy bien, me senté a jugar con ellos, jugué con ellos, hicimos negocios juntos, era gente de bastante poder económico, entonces me quedó muy fácil porque el socio mío era este. Y para resumirlo bien, en el año 82 compramos un hotel. Costa Rica estaba en una crisis por los sandinistas en Nicaragua, y compramos un hotel porque la situación, no venían turistas, pero compramos el Hotel Cariari, un grupo, y en ese momento, como sucedía todo lo de Centroamérica, la embajada americana nos alquilaba el hotel casi completo, porque estaban en los sandinistas en ese momento. Bueno, la cosa es que se convirtió en un negocio. Y ese hotel, a mí el grupo me llamó que fuera socio porque querían montar un casino. ¿Eh? Yo iba a Las Vegas, mm. me quedé muy fácil, me fui para Las Vegas, monté el casino, después compramos otro hotel, etcétera, etcétera. Es decir, las oportunidades se fueron dando, y porque papá logró introducirme en el grupo de sus amigos muy rápido. Cuando él faltó, fue muy bien recibido, y entonces las puertas se me abrieron. Y Y ahí, cuando tú tomas esas decisiones, yo no sé si es igual, lo tomas igual en el póker como en negocios, pero es probablemente la pregunta. ¿Tú piensas cuando apuestas, digamos, a un negocio, a una mano, en qué puedes perder o en qué puedes ganar? yo siempre pienso en lo que puedo ganar. Eh, es que
yo creo que el negativo y el positivo al final de la vida llega al mismo lugar. Nos vamos a morir. El positivo va por el camino bonito. El negativo va por el camino de sufrir. Entonces, Claro. yo a la vida, como te digo, papá murió, o sea, todos hemos tenido cosas muy duras, pero yo le veo la parte buena. O sea, yo siempre le he buscado la parte buena a la vida y el positivo yo creo que tiene, por lo menos, si no logra, yo creo que toma mejores decisiones el positivo, porque ¿Y cómo, y entonces, cómo diferencias a alguien que juega para no perder de alguien que juega para ganar? Yo creo que lo primero ya dijiste, ¿no? Que de pronto el que juega para ganar toma mejores decisiones. Pero ¿hay algo más que crees que diferencia a esos dos tipos? El que piensa en perder y el que piensa en ganar. no, yo creo que nadie juega queriendo perder, pero lo que yo te quise decir es que el que juega Daniel o papá que jugaba un 6 un 7 y el otro jugaba un as o un rey, ¿ok? Eh, el que pone 5 o 6 sabe que está perdiendo y ellos lo sabían, pero es que me estoy divirtiendo, ¿ok? Te estás divirtiendo, pero estás jugando mal, ¿ok? Ay, sí, 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 estoy jugando mal. Bueno, papá, si quiere divertirse, diviértase, pero está jugando mal. Es como un negocio. O sea, si usted quiere hacer un negocio y lo quiere hacer mal, quiere vender el producto malo o quiere venderlo perdiendo, ahí hágalo, pero no espere el triunfo. Entonces, si vas a ir a jugar jugando el 6-6-7, aunque como te repito, era una sola carta y después te iban a dar 10, caían 5 en la mesa, era casi churuco, pero no se puede con el principio de tomar una decisión mala. Decir, no, cuando no había, te pongo otro ejemplo, vamos a jugar hasta las 5 de la tarde y después, ay no, los que iban perdiendo, no, quedemos un ratico más. Ahí sí. Mm, Y en sí, juego de suerte, más claro, churuco, porque acaba disciplina. perdiendo, lo que busca es, daba una carta y después van a caer 9, pongan la plata. Claro. ¿Eh? No, no estaba, así que, a mi gusto, eh, mucha gente va a un casino sabiendo que se va a divertir. Yo juego en casino y no estoy en contra. Yo juego dados porque creo que es el juego más parejo y voy a divertirme, pero voy a tomar un trago de Coca-Cola porque no tomo licor desde que nacieron mis hijos. ¿Sabes? Fui muy, muy parrandero, pero estoy hablando y tirar el dado y el vacilón. No sé si has visto que la mesa de dados es el lugar más divertido, que todo el mundo se abraza cuando gana y eso. Entonces, estoy pagando por divertirme, Sí, pero eso tiene que ser consciente. Y en el póker, estoy hablando del póker de amigos, era terrible porque hay muchos que, que unos necesitaban la plata y otros no, y entonces el que necesitaba la plata tampoco podía ganar porque jugaba con miedo. El que no le importaba la plata jugaba a cualquier mano. El que sabía claro. un poquito escogía bien y terminaba siendo el ganador. Y eso siempre hubo. Nosotros, de eso, al final del grupo nuestro, tres jugadores, voy a los nombres sin apellidos, José, Max y mi persona, éramos los mejorcitos. Y en el año 85, 86, nos hablan de que hay torneos de póker en Las Vegas y torneos de póker, que hay un campeón y que en aquel tiempo el Doy Bronzo ya empezaba a nombrarse y yo, ay, tenemos que ir. Y un día llegó Max, que era el mayor del grupo, y nos dice, mira, me acaban de decir que hay torneos de póker en Las Vegas y que hacen campeonatos y que esto, y que mira, y que está ahí una locura ahora, que están llegando un montón de turistas a jugar y nos dice, nos convence a José y a mí, dice, vamos a jugar con los turistas. Ok, yo le dije, puta, sí, aquí está, somos ganadores y todo. Vamos a jugar con los turistas. Y un día nos montamos un avión, los tres amigos, nos vamos para Las Vegas, llegamos al Golden Nugget
que era el hotel tal vez más bonito del centro, uno que quedaba enfrente del Horseshoe, que era al lado del Horseshoe. Bueno, en el Golden Nugget nos hospedamos y empezamos a jugar. Después de un día de jugar, 2 días de jugar, 3 días de jugar y los tres llevando palo, uno de los días estábamos en la mesa ya obstinados de perder y le digo yo al amigo, Chepe, Chepe, ¿a dónde están los turistas? Y se vuelve y me dice, cabrón, los turistas somos nosotros. O sea, éramos nosotros. Entonces Ahí faltaba. ahí tomé la decisión, bueno, José y yo que éramos más conscientes de que los turistas éramos de nosotros, compramos un libro, el de Doy Bronzo. Y ese libro, como nunca, porque yo en eso soy muy sincero. Y así, no es que me esté rebajando, pero mis amigos, los que me conocen, saben, nunca aprendí inglés. Y sobre todo mis compañeros de colegio, me vacilaban muchísimo. Y como me vacilaban, yo dije, mejor no aprendo. Entonces, no aprendí inglés, terrible. Pero bueno, digo, yo le encuentro siempre bueno, entonces mandé a traducir el libro. Después que traducimos, pum, pum, traducimos el libro y ay, íbamos a estudiarlo y a sacar las probabilidades. Yo ya estudié ingeniería industrial, manejaba muy bien las probabilidades, las manejaba muy bien en Costa Rica, por eso era ganador. Y al año 87 jugamos el primer torneo, no nos fue muy bien, y voy al año 88 y logro llegar al cuarto lugar. Primer latino que llega a una mesa final de póker, y empecé a sentir que sí se puede. Y entonces mi amigo José Rosencrantz también le fue bastante bien. Y entonces nos fuimos convirtiendo en ir a jugar torneos. Pero que era la parte importante, yo creo que lo hablaste al principio. eh, yo no soy jugador de póker que se sienta con un turista, como dijimos al principio, a ver si Mm. le saco la plata, ni eso. Yo decidí que económicamente no necesitaba plata, que estaba muy bien, que gracias a Dios la familia, después te contaré, me fue muy bien, tengo 3 hijos. Yo dije, va a ser mi hobby. Y entonces, pero mi hobby tiene que ser ganador. No era ganador en fútbol ni en básquet, era como te conté, como dicen aquí en Costa Rica, una perra. Entonces, yo quería, en el 88 salí, seguí jugando póker. En el año 92, y te cuento es muy lindo porque mi primer hijo nació en el 89, el segundo en el 91 y mi hija nació en el 92. Saliendo, habiendo nacido mi hija, le pido permiso a mi mujer para irme a jugar la Serie Mundial. Ya estábamos viviendo en Miami porque por un montón de cosas. Y me voy para la Serie Mundial, me siento a jugar el segundo torneo, el primer torneo eh, me sacaron. En el segundo torneo que empiezo a jugar, pum, 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 empiezo a correr muy bien, lo gano. Creo que me senté un martes y lo gané un jueves. Y el jueves me acuesto el miércoles, bueno, jueves en la madrugada me acuesto. Y a las 10 de la mañana me vuelvo a levantar, me vuelvo a sentar en otro torneo y lo vuelvo a ganar. Y entonces quedo en la Serie Mundial como un jugador que ganó 2 torneos seguidos, jugando en una semana ganó 2 brazaletes. Ahí Y tienes los dos famosos brazaletes. esos son los 2 famosos brazaletes. Y de ahí en adelante ya era otra cosa, ya había empezado a sentirme bien, ya entendía. Y como lo hablamos, luego torneos. Si vos hablas, si me oís hablar, nunca, nadie me ha oído ni me puede decir que yo en la pega fui y le gané medio millón, 1 millón o 100.000 dólares a un señor. Nunca, porque nunca lo hice. Nunca. Y además, si me hubiera metido a jugar con los grandes, probablemente no hubiera sido yo el ganador, hubiera sido un Mm. perdedor. Ellos estaban más entrenados, yo en esos tiempos fui avanzando, pero nunca tomé un riesgo de eso, era innecesario. Yo no quería plata, quería reconocimiento.
reconocimiento que no lo había obtenido en el fútbol, en el básquet, en el voleibol, en todo lo que intentaba. Ese reconocimiento, esas ganas que tiene, que creo que tenemos todos, lo logré en el póker. Y entonces ha Pero, sido, y lo he llevado, como dijiste, excelente de vida, nunca. Después te puedo seguir hablando de historias más. pero tremenda, tremenda historia. Hablamos Ujú. un poco de la psicología en la mesa de otros jugadores. Y tengo que decir, yo soy testigo, hace unos días jugamos y tú adivinaste las cartas de los otros jugadores con una exactitud impresionante. Entonces definitivamente sabes leer los otros jugadores. Y quería preguntar, ¿cómo detectas a alguien que está tomando decisiones emocionales? Sí, bueno, para ponerte en la mesa que jugamos ahí, bueno, que fueron unos cuantos minutos, el jugador más agresivo, no vamos a dar nombres porque no creo que es conveniente. Ya sabes quién era el más Sí, sí, sí. agresivo, el que le dije que tenía la K de corazones. ¿Por qué? Porque él se vuelve, ¿te acuerdas que habían caído tres de color? Y entonces yo me vuelvo y le digo, muy fácil, ¿tenés el as? No tengo el as. Le digo, claro que no, usted tiene la K. Él primero me dijo que no tenía el as. Yo sabía que tenía una carta grande. O sea, él no va a mandar porque él sí conocía el juego. Vos, más o menos, ¿verdad? Más No, o menos. ajá. Pero el otro señor, que no debemos nombres, no sabía absolutamente nada. Habían dos más, ni él. Entonces, era muy fácil. La persona, cuando vos te das cuenta que está jugando por primeras veces, las manos que van a jugar son las buenas. Entonces es muy fácil si cae un flop que no tiene, que no dice nada, un 4 un 8 y un 10. Entonces, y vos ves un jugador de esos que lo que juegan son ases y caes, o as cuina o cacuina, es muy fácil, le mandas un poquito y ellos se van. Entonces, era muy sencillo con principiantes, pero Claro. luego, Y tú, en el póker hay como algo que se llama el tilt. Y para explicarlo a la gente que nos escucha, que de pronto no está metido en el póker, es básicamente cuando alguien empieza a volverse muy emocional y no puede como ya tomar decisiones racionales, de cierta manera perdiendo un poco el control y apostar por apostar más bien. Y eso nunca es bueno. Tú puedes detectar a alguien que está on tilt, que digamos que ya no toma buenas decisiones. eh, con mucho cariño, te voy a decir Phil Hellmuth. Phil Hellmuth es uno juega muy bien. Luego empezó al mismo tiempo que yo, nos conocimos en el Bicycle Club en el 88, 89. Él era un jovencillo, él es más joven que yo. Ahí nos conocimos y empezamos a jugar, porque ahí sí, yo fui a jugar a un casino abierto, pero juego con límite. Entonces yo, y a un juego tenía el vago simplemente para pasar los días porque estaba viviendo ya en Estados Unidos, no tenía que hacer nada. Eh, Ahí él era de ese, y lo sigue siendo. Juega muy bien, pero de un momento a otro pierde una mano, que él tiene la mejor mano, y la pierde, porque eso sucede, y se pone en til, empieza a jugar todas las manos, y todo el mundo le decía, ya estás en til. Ese es el jugador que juega muy bien, pero de un momento a otro pierde una mano. Ellos no entienden, ellos ganan porque Phil Helmo es muy bueno. Ganan muchas manos jugando manos marginales, 6-7, 8-9, contra personas que juegan a Ska o Cacuina, eh, porque ellos saben que con un 6-7, un 8-9 se puede sacar muchísima plata a un jugador que tiene una mano muy fuerte. Entonces es inteligente jugarlo y yo lo hago y todos los grandes jugadores aprendemos a jugar 4-5, 5-6 de color porque son las manos que más plata te dejan. Eh, pero cuando él pierde una mano, si él
se divierte matando pardiases, como diciendo, ganándole a una Mm, mejor mano. Pero cuando él mm. pierde la mejor mano, se pone hostil. Eh, ahí hay que saber uno controlarse, porque sí duele cuando uno tiene la mejor mano y pierde, duele mucho. Pero, ¿Y cómo haces es- tú? ¿Cómo haces tú que no pierdes, digamos, el control, que mantienes la disciplina? ay, eh, varias veces me puse en til y lo que hace uno es perder. Y después de que perdió las fichas, dice, qué bruto. Iba muy bien, pero cuando perdí ese par de ases o cuando perdí las K y cuando hice el color y el otro me hizo full en la última carta, eh, y empiezo a no calentarse, dice, pero sí iba muy bien, había ganado manos con manos inferiores y ahora pierdo una y estoy regalando las fichas. Ese se llama control y eso la vida te lo va a dar dando muy fácil. Ese es de temperamento. Y como el temperamento mío, lo importante es ganar. Luego, no hablo de la plata, hablo de ganar, El juego, hablo sí. de estar ahí con el bracete. Torneos yo he jugado desde $10 hasta bueno, no hablemos números arriba. Eh, pero siempre es ganar. El torneo que jugamos, yo lo quería ganar y la última mano vos la viste. Haz 8, Sí, claro. mano a mano, la Sí. plata toda está jugada y el otro me pagó Y con sale poco. 3-4. Sí, Cayó el 8 y el 4. sí. Ahí fue mala suerte. No, no, la mano, acuérdese, la mano de él era la mejor. Haz En la 8. mano sí tenía cuatro. Él Sí, tiene par de cuartos. La mano es claro. muy pegada. Yo tengo dos por arriba con as, él tiene par de cuartos, es muy pareja. Y a mí me cae el as y a él le cae el cuatro. No había salida. Sí, sí, ahí no Eh, es, claro. sí, La sí, prueba era pero, abajo, ¿no? Porque pero, que los pero outs muy eran muy divertido. bajos. Y lo era divertido, cuando ya sabemos quién es, solo nosotros, que él le pasa lo de todo eso. El muchacho está empezando a aprender. Si vos te das cuenta, él no había leído la mano. Claro, cuando él tiene par de cuatros y él todo lo que está pidiendo es no caiga el as. Cuando cae el as, él se asusta Sí, y no nota que cayó el cuatro. A mí me quedó muy fácil notar que cayó el cuatro porque, bueno, primero no estoy asustado, no estábamos jugando plata, estábamos sí. jugando por división. Yo quería ganar. Si vos viste, yo voy a ganar, ¿verdad? En ningún Claro, momento alguien te decía, estaba claro, jugando todos muchas queríamos manos. ganar. Todos queríamos ganar. Pero vos jugaste muchas manos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, bueno, no era mi plata. Era así. Pero Sí, yo tampoco, sí, ninguna era sí, plata. Era el hecho de ganar. sí, claro. En Y, algún y, momento, y una pregunta. Yo de hecho aquí tengo tu tiburón, tu card protector. El apodo tuyo de Shark, el tiburón, ¿eso es estrategia o es algo de tu personalidad? mira, va con las dos cosas. Primero, para contarte lo para que veas que va con mi personalidad, pero la personalidad que yo he logrado hacer en el póker, no soy personalmente. Si yo voy en una mesa y vos me ves, yo en una mesa de póker, yo me siento que la puedo dominar. En una mesa de conversar, con los amigos sí, porque ya uno tiene confianza, pero en una mesa de hablar y así, o de entrevistas, no me gusta, no es muy fuerte. Pero al haber estudiado ingeniería industrial, y además pasé del año 90 casi al 2000, en un canal de televisión. Entonces se aprendió el negocio, se aprende de un montón de cosas. Yo aprendí que uno tiene que buscarse, diferenciarse. Entonces, te voy a empezar cuando empecé, a diferenciarme para que veas que hay historia. Mi nombre es José Humberto. Nunca decidí José, escogí Humberto. ¿Por qué escogí Humberto? Porque los americanos no pueden decir Humberto, decían Humberto, Humberto. Y yo les decía, no, Humberto. Ah, entonces Humberto. Entonces les decía, no,
you say umbrella. Entonces el americano decía umbrella, now say Humberto. Entonces, cuando Sí eso podía. sucede, lo haces a uno, a dos, a tres, a cuatro, y después entonces el americano llegaba, pasaba y te decía, ¡Oh, Humberto! Entonces, de un nombre difícil, lo, lo, lo coges y lo haces que la gente se recuerde. Eso se llama posicionar. Creo que los que saben de publicidad un poquito, vos lo entendés, todo el mundo lo entiende. Entonces, yo toda la vida estoy en ingeniería industrial, te hice más o menos todo este manejo de publicidad y todo. También, ahora te paso a cómo llegó el tiburón. En el 96, PokerStars, no, perdón. En el 2006, después de ya la historia que tengo y varios que podemos hablar un poco más adelante, los torneos que había ganado, en el 96, PokerStars me llama. PokerStars quiere abrir más ampliamente Latinoamérica y me llama, no me acuerdo el nombre en este momento, y me dice, mira, es que queremos abrir Norteamericana y realmente he oído de vos y te he visto jugar, vos sos el más reconocido en Latinoamérica, queremos que nos represente en Latinoamérica. Y yo le digo, yo no hablo muy bien, hablo enredado, eso lo he conocido. No manejo bien el inglés, tengo varias historias, pero no lo he hecho. Entonces yo decía, no, ¿para qué? Si es que no hay. Pero mira, es que vas a recorrer todo. Y yo en el fondo me sirve para los negocios, pero yo ya conozco. Y me insisten y pues me digo yo eh, y pagamos bien. Bueno, la verdad es que sí pagaban bien. Entonces me siento con ellos y digo yo, ahí sí, sí, la realidad, lo que he querido sobresalir, si lo he hecho bien, ¿cómo no voy a aprovechar estas circunstancias? Entonces me ponen a jugar el primer torneo en el... Bueno, para contarles, para que vean lo sencillo y lo responsable que soy. PokerStars me pagaba todos los torneos que jugaba. Yo no tenía que poner un 5, solo ponía, como dicen, el físico, ir a jugar. Y el primer torneo, y aquí te hablo porque Phil Hellmuth sale mucho en Historias en la Vida, si preguntas por él, nos conocemos muy bien. Eh, el primer día estoy jugando las primeras 2 horas del torneo. Están siendo filmadas por ESPN. Eh, el día anterior de sentarme en esa mesa, a jugar, llega una persona y vende, no es este el tiburón, es otro tiburoncito el que vende. Yo por ahí lo tengo, después te lo hago llegar. Tengo un tiburoncito original y él me dice, mire, es que yo vendo, ¿cómo se llama? Para ponerle a las cartas Card Protector. Car Protector. Esto fue, le digo yo, coge uno, entonces tiene un montón de mesas. No, mira, es que yo no uso nada. Yo pongo una ficha, mira, es que ayúdame. Me habla en español. Le digo yo, ¿cómo no lo voy a ayudar? Entonces empiezo a agarrar y veo el tiburoncillo. Y digo, "Ay". Yo ya tenía con mis hijos, como yo lo que hacía era decir Humberto. Yo ya con mis hijos le decía, necesito buscar algo. Yo quiero, pero es que uno se llamaba el rey del póker, el otro, bueno, el zar, un montón de cosas. Yo dije, todo eso es pedantería. Cuando yo veo el tiburoncillo, de ahí, ¿qué digo yo? Está simpático, lo pongo en la mesa, me lo llevo, juego. Viene la última mano de las primeras 2 horas, yo empujo fondo, el otro paga y recojo la mano y empiezo a jalar todas las fichas y estoy todo feliz. Y en eso viene una cámara de ESPN a filmar y yo diciendo, Charlie, Charlie. Y me dice Phil Hellmuth, what do you say, Char en Spanish? Y le digo yo, Humberto. Sale eso lo filma ESPN y también sacaba un libreto de
de las jugadas del día anterior, las frases Sí, célebres y eso, y salió la frase célebre del día. What do you say, Charlie in Spanish? Humberto. Humberto. Y de ahí me Y ahí quedé, salió. de salió. Pero no creas que salió como hizo suerte. Antes mis hijos eran testigos. Eh, yo les había ofrecido a ellos que cuando ya iba a jugar ya esa serie mundial, que si me decían algo, ¿qué iba a buscar yo? Yo ya les decía a Humberto y todo el mundo me decía, pero es que es muy feo, papá, de usted, y Humberto cuesta mucho pronunciar, ya todo el cuento porque ellos estaban ahí. Entonces yo los ofrecí, ¿cómo era? Entonces uno decía, el guión, es que es pedantería, el tigre, nada. ¿Cuándo salió el tiburón? Yo dije, me queda perfecto. Y además, Costa Rica estaba en una campaña en esos momentos de defensa de los tiburones. Entonces, empecé a usar el tiburón. La gente me decía Char. De una vez me metí en la Asociación de Protección de los Tiburones en Costa Rica. Pocrestar me ayudó porque ellos en Costa Rica tenemos la Asociación de Recoger Plata. Bueno, Pocrestar le regaló plata a la asociación. Yo personalmente le di plata a la Asociación de Protección de los Tiburones y de ahí en adelante seguí usando el tiburoncillo. El tiburoncillo evolucionó, este fue el segundo porque cuando ya vino la televisión más lleno, el otro no tenía, no hacía nada. Este que lo vemos aquí, este iluminaba antes. El otro no hacía nada. Después fue pasando y fue evolucionando. PokerStar, cuando yo ya fui jugador estable de PokerStar, fuimos sacando tiburoncillos y, y funcionó. Buenísimo. De hecho, a propósito, nuestra empresa también apoya una fundación de protección Sí, de sí. tiburones. Y el tiburón porque la peor costumbre que había aquí en Costa Rica y en muchos países llaman el aleteo. Mm. Simplemente los asiáticos le dan un valor a las aletas de tiburón de que la sacan esto, que por cierto no es cierto. Pero entonces compran muy caras las aletas. Entonces sacaban un tiburón, les cortaban las aletas y lo volvían a tirar. Y botaron el resto, Obviamente ¿no? sin aletas era morirse. Ni siquiera nada, nada. Sí, Entonces aquí se hizo una gran lucha contra el aleteo y sí, yo estuve con eso, con ellos hasta 2014 que me retiro de PokerStar y me ah, retiro porque PokerStar vende. Y cuando vende, sí. yo ya he hecho mucha amistad Y, con los... me acuerdo de una historia que me contaste a mí, me parece interesante, a ver si lo puedes contar. ¿Tú jugaste con Ben Affleck, póker? Sí, jugué con Koya, que era un artista joven, jugué una vez en el Bellagio con Ben Affleck. Y sí, la realidad, te digo, fue muy gracioso y no se me puede olvidar porque, bueno, les voy a contar para que vean la actitud. Yo estoy en el Bellagio, eh, porque bueno, siempre iba al Bellagio, pero para que no me digan Gastón, estaba en el Velayo, César, el Pocrestar pagaba todo, todavía más fácil, ¿verdad? Porque no es que no pudiera, pero a uno le gusta gratis. Y Pocrestar pagaba todo, me pagó la entrada del torneo, todo, yo estoy ahí, estoy con mi mujer y con mi hija, de ahí, yo me siento a jugar. No soy fan del cine. Un jugador de póker no puede ser fan del cine porque jugábamos, yo tuve, por 10 años tuve un club de póker, que además hablamos y toda la noche jugaba póker con la familia, pero bueno. Entonces, no vas al cine. Yo me siento en una mesa, estoy empezando, y ese torneo, bueno, ese es el torneo quedó de segundo y es el torneo que más plata he ganado. Pero bueno, me siento en una mesa empezando y hay un grupo, como les expliqué a todos, mi inglés es muy malo. Y hay un muchacho alto, fornido, sentado en una mesa, y yo veo a Annie Duke que llega y le habla varias veces, y te das cuenta que él está aprendiendo. Eso no lo tomé mal, pero uno se da cuenta que está aprendiendo. Entonces, cuando yo empiezo y cuando una persona está aprendiendo, le dan directrices de que las manos que se juegan en el botón, la mano que no se juega. Entonces, yo inmediatamente me doy cuenta
y cada vez que podía, cuando me llegaba a mí el turno, yo estoy en posición 3 antes del dealer. Le paso por encima a los 3 que me siguen y me voy con el blind de él. Con el blind del jugador, de ahí, como lo están instruyendo, si lo instruyen bien, le van a decir juegue cacuina, juegue así, no, no le van a decir que pague con 6-7 ni con 4-3 nada. Entonces, Diego no está defendiendo el blind. Después de 4 o 5 tiros, me doy cuenta y entonces cada vez que me llegaba a mí la oportunidad, yo le subía el blind a él y yo estoy jugando bastante sólido, entonces paso por encima de 2 jugadores más y llego al big blind y él se bota. Entonces, lo hago cuando alguien jugaba antes, si no tenía mano no lo hacía. Si me llegaba a mí, con cualquier mano le subía y si llevaba alguna mano buena, de un momento a otro la enseñaba, nada más para seguir haciendo el mismo proceso. Llega mi mujer y con mi hija, después de 4 o 6 horas de estar jugando, y se me acercan, me dice, papi, ¿cómo les va? Mi hija en ese momento, usted es puede tener, nació un papá, 12 años. Entonces me Mm. llama, papi, ¿cómo le va? Le digo, bien. Y me, ¿cómo le va bien? Le digo, en eso me levanto y les digo, mira, no, no, me va muy bien porque tengo, han visto el que está en la posición 5. Le digo, ese muchacho es nuevo, se ve que es nuevo que está jugando, entonces cada vez que puedo le robo el blind, pero lo hablo en español cerca de él. eh, esa tontera de uno de creer que soy el único que sé hablar español. Entonces se vuelve la persona que estaba y me dice, Humberto, usted no sabe que mi esposa habla español y que ya me enseñó a hablar español. Y le digo, "Disculpe". Y se vuelve mi mujer y me dice, "Pape- Papeto, ese es mi apodo". Me dice, ese es Ben Affleck. Y yo, ¿cómo? Y lo peor de todo es que, ¿y quién es Ben Affleck? Le digo, artista. Y mi hija me dice, el artista más guapo, el esto y lo otro, mi hija regañándome. Pero no es que mi hija, Ben Affleck, pues sabe lo que era en su tiempo y creo que todavía lo sigue siendo. Pero estamos hablando del 2002, que es ese torneo. No, perdón. Ese torneo es ya con PokerStars. Es en Pero el eso fue, debería ser 2006. En cuando Jennifer López era la esposa de él, ¿no? La que habla español. Y entonces él Y- se vuelve y me dice, Humberto, usted sabe que mi esposa habla español y a mí me enseñó. Y le digo yo, disculpe, ¿no? Y entonces me dice, "No, entonces, bueno, la cara de vergüenza es una irresponsabilidad mía. Después hablé con él, te digo, me entendió, se terminó riendo, no le volví a tocar el blind, pero terrible. Sí, yo que hablo tanto de tener uno el cuidado, porque hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se me ocurre? Porque alguien con mi mujer y esto, hablar en español fuerte en un lugar donde tanta gente lo puede hablar, pero Poder bueno, alguien entrar, sí. pero Bueno, y lo bueno de Roberto, eso, terminé siendo amigo, por lo menos nos saludamos cuando lo veo, él se sonríe, él sabe, y me hace así como diciendo, y ese grandote, digo, bueno, y para cerrar un poquito, en nuestros oyentes hay muchos líderes y dueños de empresa. Si un CEO se queda con una sola idea de nuestra conversación de hoy, ¿cuál debería ser? ¿ok? Yo creo que los mismos principios que tiene uno para el póker. Por eso yo le digo que piensa mucho que, eh, primero, entenderlo, saber cuáles son las manos. Segundo, tomar las decisiones como las toma uno, como un buen CEO,
toman las decisiones. Y tiene que saber que la mejor mano ni la mejor decisión siempre salen bien. Usted puede tener par de ases que es la mejor mano y la puede perder contra 7-2. 7-2 es la peor mano. Y el 7-2 tiene como el 11 y pico no, el 5 punto algo de ganar, de ganarle a par de ases. Entonces, en cualquier momento se va a dar la mano. Y yo he perdido un par de ases. No, no contra 7-2, nadie me ha enseñado un 7-2 que me haya matado. Yo lo he visto. Gente que ha matado con 7-2 un par de ases. ¿Quién es quién actuó mal? El que pagó 7-2. El de par de ases no puede hacer nada. Tomó una buena decisión, tiene la mejor mano, no puede estar perdiendo, pero sucede. Igual, en un negocio, hoy mismo, con todo lo que está pasando en el mundo, usted toma una decisión en base a esto y hay una cosa que cambia en el mundo y la decisión cambió. La decisión tiene que... Entonces, hay que tener el entendimiento de que por más buenas decisiones, uno puede equivocarse. ¿Qué es el resultado al final? Que si usted toma 10 buenas decisiones, muy probablemente 8 o 9 le van a salir bien o 7 va a terminar siendo ganador. No, no porque perdiera uno, tiene que casarse. Entonces, ahí viene lo que creo que lo hablábamos el día que estuve en la conferencia aquí. Uno no puede arriesgar todo en una sola decisión. Una sola Muy decisión buen. puede cambiar tantas las circunstancias que esa buena decisión se convierte en mala, no por culpa de la persona, por la culpa de las circunstancias. Entonces, uno nunca debe arriesgar todo en una sola decisión. Debe tener, ojalá varios negocios para poner de esta forma, pero puede ser un solo negocio, pero en un solo negocio yo vendo, mi empresa principal es nueces industriales y eso lo logré estando en Estados Unidos mientras jugaba. Me di cuenta que el pistacho, las almendras, las nueces, todo era muy saludable, iba para adelante, las compañías iban creciendo enorme y yo vine a Costa Rica cuando regresé de vivir en Estados Unidos y monté Nueces Industriales, que es mi mejor empresa en estos momentos. Pero la decisión ha sido muy buena, pues estaba de un día para otro, alguno bajó de precio y perdí, pero cuando tenés 20, 25 productos que estás vendiendo, uno suyo trabaja, al final ha sido excelente. Entonces, un, una persona no puede arriesgar todo en una sola mano. No puede tener solo un negocio y depender de una sola decisión. Uno debe tener, como, como te sugiere todos los profesionales en la bolsa, diversificación, ¿verdad? Tenga en estos acciones, ya viene la inteligencia artificial, ok, sí, ¿cuáles pueden ser los ganadores? No opino porque todavía no lo sabemos, pero ya hay indicios de quiénes pueden ser los ganadores, pero usted no puede apostar a uno en estos momentos. En cualquier momento cambia. Entonces, diversificación es. Entonces, en el póker jueguen muchos torneos. Entonces, lo que yo hago es jugar muchos torneos, a unos me ha ido mal, pero al final de la vida, cuando yo sumo, he sido muy ganador. Y la gran ventaja, como les dije, nunca lo jueguen con presión. Nunca jueguen un torneo de $1 millón si no los tiene. Yo jugué torneos grandes porque esto les pagaba. Muy buen consejo. Muchas gracias. Y de hecho, al final creo que todos estamos jugando, aunque no lo queremos admitir. Entonces, Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. A nuestros oyentes también muchas gracias por su tiempo. Y si les ha gustado este episodio, danos un like y lo comparten con sus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima vez.